Nicolás Maduro cruzó la puerta arrastrando los pies. El uniforme anaranjado le quedaba 2 tallas grande, como si el cuerpo que lo habitaba se hubiera encogido desde adentro. Tenía los pómulos hundidos. Las ojeras le llegaban casi hasta la mandíbula. Murmuró algo al entrar, tal vez un saludo, tal vez nada, un sonido tan débil que los testigos de la tercera fila no lograron distinguir si fueron palabras o simplemente aire escapando de un hombre que ya no tiene nada que decir. Se dejó caer en la silla y no volvió a levantar la cabeza durante los primeros 20 minutos. Cilia Flores había ingresado segundos antes. Caminó con la rigidez de alguien que necesita concentrar toda su energía en el simple acto de mantenerse erguida. La sentaron a 4 metros de él, lo suficientemente cerca para oler el mismo aire reciclado de la sala, lo suficientemente lejos para que no pudieran tocarse, hablarse, ni siquiera confirmar con una mirada que el otro seguía ahí. 2 personas que durante más de una década tomaron cada decisión juntas, que cenaban juntas, que conspiraban juntas, que construyeron un imperio juntas, ahora separadas por 4 metros de linóleo gris y por algo mucho más vasto e irreversible que la distancia física. Eso fue lo que testigos presenciales describieron tras la segunda audiencia celebrada hoy en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Si viniste buscando lo que realmente ocurrió dentro de esa sala, quédate. Aquí no hay especulación. Te voy a dar cada detalle, cada decisión del juez, cada grieta que se abrió en la estrategia de la defensa. Y quédate hasta el final porque lo que está pasando fuera de esa corte, dentro de Venezuela y en el tablero internacional, es tan devastador como lo que ocurre adentro. El juez Alvin Hellerstein abrió la sesión a la hora pautada. 1 hora y media duró todo. Quienes lograron entrar saben que presenciaron algo que no se repite. Un exdiputado de la Asamblea Nacional, un hombre que conoció las cárceles del régimen desde dentro, que llegó a este país con lo opuesto después de años de persecución, se plantó frente al edificio de la corte a las 5 de la tarde del día anterior. Pasó la noche en la acera, solo, en silencio. 12 horas esperando para ocupar un asiento desde el cual pudiera mirar a los ojos al hombre que alguna vez firmó su orden de arresto. Entró. Y lo que vio, según sus propias palabras, lo dejó sin habla. Maduro no paraba de tomar agua. Agarraba el vaso, bebía, lo soltaba, se quitaba los lentes, se frotaba los ojos, se ponía los lentes otra vez, todo en un ciclo compulsivo que delataba algo más profundo que nerviosismo. Era pánico contenido. Sus ojos recorrían la sala de pared a pared sin detenerse en ningún rostro, como si mirar directamente a alguien fuera admitir que todo esto es real, que no es una pesadilla de la cual va a despertar en Miraflores con el café servido y los generales haciendo fila para besarle la mano. Pero no. Esto es una corte federal, y esa silla no tiene botón de eyección. Piensen en el contraste. Mastíquenlo despacio. Hace 90 días, este hombre juraba un cargo robado frente a una sala repleta de uniformados que aplaudían con la disciplina de quien sabe que el aplauso es obligatorio. 90 días. Eso fue lo que separó la tarima del banquillo. El micrófono abierto de la celda cerrada. El baile en cadena nacional de los pies arrastrándose sobre el piso de una corte donde él no manda, donde nadie le debe favores, donde su voz no vale más que la de cualquier otro acusado esperando su turno. Ahora escuchen lo que pasó con Cilia Flores, porque esto es lo que debería quitarles el sueño a los 550 presos políticos que todavía respiran en cárceles venezolanas, y a las familias que los esperan. Su defensa solicitó formalmente al tribunal autorización para que reciba atención médica especializada. Malestares, problemas de salud que requieren tratamiento. El juez Hellerstein ni pestañeó. Respondió con la naturalidad de quien enuncia una obviedad. En este sistema, todo detenido tiene derecho a atención médica. Punto. Sin excepciones. Sin importar los cargos. Sin importar quién sea. Eso que suena tan simple, destruye algo cuando lo colocas frente al espejo. Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, murió preso porque el régimen decidió que su vida no valía el costo de un tratamiento. Un servidor público que agonizó en una celda sin medicinas, sin médicos, sin que nadie respondiera a sus llamados. Murió solo. Murió abandonado. Murió porque alguien con poder firmó un papel que decía que no merecía vivir. Y podría quedarme aquí 1 hora entera pronunciando nombres de venezolanos que corrieron la misma suerte. Díganme los que conocen en los comentarios. Escríbanlos. Que queden registrados. Y ahora Cilia Flores. La misma Cilia Flores cuyo régimen administró esa crueldad como política de Estado,
levanta la mano en una corte estadounidense y pide por favor que le den un doctor. Y se lo van a dar. Porque así funciona un sistema donde los derechos no dependen de la voluntad caprichosa de un tirano. La ironía no es amarga, es venenosa. 550 venezolanos pudriéndose en celdas sin aspirinas mientras ella recibirá especialistas. Eso no se olvida, eso no se perdona. Pero vamos al corazón legal de esta audiencia, porque aquí es donde la defensa chocó contra la realidad a velocidad terminal. El abogado Barry Pollack entró a la sala con una apuesta ambiciosa. Pidió formalmente que el juez desestimara todos los cargos. Su argumento era que el gobierno estadounidense habría violado derechos constitucionales de los acusados. Quería que Hellerstein cerrara el expediente, apagara las luces y mandara a todos a casa. Hellerstein lo miró y dijo que no. Sin drama, sin discurso, sin darle oxígeno a la pretensión. No, el caso sigue, con todo lo que eso implica. Cada argumento que la defensa había preparado para dinamitar el proceso se evaporó en una sola sílaba. Primera derrota aplastante del día. La segunda llegó envuelta en cinismo. La defensa declaró que sus clientes son insolventes, que no tienen con qué pagar representación legal, y acto seguido solicitaron algo que debería hacer hervir la sangre: autorización para usar fondos venezolanos congelados por sanciones internacionales desde 2019. Léanlo otra vez. Quieren que el dinero que le robaron a Venezuela durante décadas ahora financie su propia defensa en un tribunal extranjero. Dinero de hospitales que nunca se construyeron, de escuelas que se cayeron a pedazos, de medicinas que jamás llegaron. Ese dinero para pagar abogados en Manhattan. El juez no resolvió esto en el acto. Dijo que lo evaluará, que posiblemente consultará con la OFAC. Pero soltó una advertencia que cayó sobre la sala como un balde de agua helada. Le dijo a Pollack, con la sequedad de quien no negocia: si usted considera que no puede seguir sin garantía de pago, renuncie. El sistema asignará un defensor público. Y este juicio continuará exactamente igual, con la misma fuerza, con el mismo calendario, con las mismas consecuencias. ¿Entienden lo que eso significa? Que no hay maniobra financiera capaz de frenar esto, que la insolvencia no es un escudo, que pueden declararse pobres, millonarios o marcianos y el proceso no se detiene. Con abogado de $500 la hora o con defensor público, Maduro va a juicio. Y aquí necesito detenerme para desarmar una mentira que está circulando con fuerza. Hay cadenas de WhatsApp, cuentas en redes, voces coordinadas repitiendo que Maduro volverá pronto a Venezuela. Que esto terminará como lo de Alex Saab, que hay una negociación secreta en marcha, que antes de fin de año estará otra vez en Miraflores. Dejen de intoxicar. Este caso involucra cargos de narcoterrorismo, conspiración para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, delitos vinculados con armamento. Las acusaciones formales llevan 5 años construyéndose y fueron actualizadas tras la captura. Las pruebas todavía no han sido presentadas. Los testigos protegidos aún no han abierto la boca. Lo que la Fiscalía tiene guardado ni siquiera ha asomado la cabeza. Esto no termina en meses, esto se mide en años. Y cada año que pase, la montaña de evidencia va a crecer. La audiencia de hoy fue preliminar. Procedimientos, logística, dinero. No se tocó una sola prueba de fondo, eso viene después, y cuando venga, va a ser demoledor. Un abogado venezolano de inmigración que trabaja en Nueva York y que logró estar presente en la sala lo dijo sin rodeos. La complejidad del caso garantiza que se extienda durante años. Hay 4 coacusados adicionales: Diosdado Cabello, Nicolás Maduro hijo, otros nombres del círculo criminal. La Fiscalía pidió que parte de la información probatoria permanezca sellada para no comprometer procedimientos futuros contra individuos que todavía no han sido capturados. El juez lo evaluará, lo que significa que la cacería no terminó, apenas está cambiando de fase. Y mientras eso ocurre en una corte de Manhattan, dentro de Venezuela se está produciendo una implosión que muy pocos están midiendo en toda su magnitud. El chavismo se está comiendo vivo. El alto mando militar fue purgado. Los generales que le juraban fidelidad eterna a Maduro ahora le rinden cuentas a otros dueños. El gabinete ministerial está siendo vaciado y rellenado con caras nuevas que responden a intereses distintos. Y lo de Alex Saab es quizás la imagen más brutal de lo que significa pertenecer a esta maquinaria. El régimen gastó capital diplomático, favores internacionales, meses de negociación con Washington para rescatarlo de una celda en Miami.
Lo trajeron de vuelta como si fuera un trofeo. Y hoy está encerrado en el helicoide. Su esposa fue despojada de todo cargo. El mismo gobierno que lo salvó ahora lo tiene preso en sus propios calabozos. Así funciona esto. No hay lealtad, no hay gratitud, no hay hermandad revolucionaria. Hay cálculo frío y descarte inmediato en cuanto dejas de ser útil. Nadie está a salvo. Nadie. Mientras tanto, Diosdado Cabello sigue montando su espectáculo televisivo. Ladra contra el imperio. Gesticula con la furia ensayada de quien sabe que las cámaras están encendidas. Pero cuando las cámaras se apagan, las líneas con Washington siguen abiertas. Cada decisión que toma está calibrada en función de lo que el mismo imperio que denuncia le permite o le prohíbe hacer. Es teatro. Y el público ya no llena la sala. ¿Se lo creen ustedes? Comenten. Díganme si piensan que Diosdado realmente está peleando contra Estados Unidos o si todo es una coreografía pactada. Porque afuera de Venezuela, el panorama es aún más desolador para lo que queda del régimen. Los supuestos aliados incondicionales no han dicho una palabra que importe. Rusia calla. Putin tiene Ucrania encima, y Maduro dejó de ser una ficha relevante en su tablero. China mantiene un mutismo glacial, quirúrgicamente calculado para no comprometerse en ninguna dirección. Cuba se desmorona por dentro. Díaz-Canel tiene bastante con intentar que su propia isla no se le hunda debajo de los pies. Irán cambió de liderazgo en circunstancias trágicas y el nuevo gobierno tiene prioridades que no incluyen enviar telegramas de solidaridad a Brooklyn. Nadie llamó. Nadie escribió. Nadie levantó la voz. Los que firmaban acuerdos petroleros, los que posaban para las fotos en cumbres internacionales, los que brindaban en Miraflores mientras afuera el país se desangraba, ahora fingen demencia colectiva. Como si Maduro fuera un nombre que jamás escucharon. Como si esos abrazos nunca hubieran existido. La soledad de esa celda en Brooklyn tiene dimensiones geopolíticas. No es solo un hombre aislado. Es un proyecto entero que el mundo decidió abandonar en silencio. Y afuera de la corte hoy se vio algo que vale la pena contar por lo obscenamente simbólico que resulta. Un grupo había sido convocado desde la madrugada para manifestar apoyo a los detenidos. Llegaron a las 6 de la mañana con pancartas y consignas. Cuando la audiencia terminó, pasadas las 2 de la tarde, la acera estaba vacía. Se habían ido todos. Cada uno. Sin excepción. El presupuesto cubría cierta cantidad de horas y el overtime en Estados Unidos no es negociable. Cumplieron su turno y se retiraron con la misma indiferencia de quien ficha la salida en una fábrica. Revolucionarios de reloj. Convicción ideológica que se desactiva cuando suena la alarma del horario contratado. Algunos probablemente ni sabían a quién estaban defendiendo. Cuando se acaba el efectivo, se acaba la causa. Así de profundas son las raíces de esta revolución. Recordemos quién era Nicolás Maduro hace 90 días. El hombre que bailaba salsa en cadena nacional, mientras familias enteras revolvían bolsas de basura buscando comida. El que escupía aquella frase envenenada con una sonrisa de burla. Aquí no hay presos políticos, hay políticos presos. El que retaba al mundo con la soberbia de quien se cree blindado por la historia. Todo eso se pulverizó en 3 meses. Lo que queda es un cuerpo más flaco dentro de un uniforme que no le pertenece, unos dedos que no dejan de temblar sobre unas gafas que se quita y se pone como un tic nervioso, y una mirada que huye de cualquier par de ojos que intente encontrarla. Así se ve un hombre cuando descubre que el piso que pisaba era de cristal y que debajo no había nada. Los abogados tienen una semana para presentar argumentos adicionales sobre el financiamiento. El juez evaluará, decidirá. Y el proceso seguirá su marcha sin importar el resultado de esa decisión particular. Maduro y Filia vuelven esta noche al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. El mismo pasillo, la misma celda, la misma oscuridad. Sin séquito, sin guardaespaldas, sin el murmullo servil de asesores compitiendo por decirle lo que quería escuchar. Lo que viene en los próximos meses hará que esta audiencia parezca un trámite menor. Se abrirán los sellos. Saldrán los testimonios de quienes decidieron colaborar con la Fiscalía a cambio de protección, personas que estuvieron adentro, que vieron, que participaron, que guardaron pruebas. Transferencias bancarias rastreadas a través de una docena de jurisdicciones. Comunicaciones interceptadas que nadie sabía que existían. Evidencia material acumulada con la meticulosidad obsesiva de una Fiscalía que lleva años construyendo este caso, sabiendo que solo tendría una oportunidad de presentarlo.
Cada audiencia futura será un ladrillo más en un muro que la defensa no va a poder escalar. Pero hay algo que no podemos permitirnos en medio de todo esto, y es olvidar a los que siguen adentro. 550 presos políticos respiran en este momento aire viciado en cárceles venezolanas. Algunos llevan años sin ver a sus familias. Algunos han desarrollado enfermedades que nadie trata. Algunos han dejado de gritar porque entendieron que nadie viene. Hoy Cilia Flores pidió un médico y lo va a tener. Esta noche en Tocorón, en Yaré, en Ramo Verde, alguien con fiebre alta va a golpear una reja y nadie va a responder. Esa fractura moral no puede ser un pie de página. Cada nombre importa. Cada caso exige documentación. Exigir su libertad no puede ser un impulso emocional que dura un fin de semana. Tiene que ser una presión sostenida, constante, incómoda para quienes todavía tienen la llave. Mientras haya un solo preso de conciencia en Venezuela, nada de esto habrá terminado. Quienes todavía sostienen posiciones de poder allá adentro deberían contemplar con atención la imagen de hoy. Lo que le pasa a Maduro en esta corte puede ser el preludio de lo que les espera a ellos. La justicia internacional mantiene expedientes abiertos. Las investigaciones no se detuvieron con esta captura, se aceleraron. No hay inmunidad que dure para siempre. No hay frontera que proteja a quien tiene cargos por crímenes de lesa humanidad. Pueden moverse, pueden esconderse, pueden cambiar de nombre y de pasaporte, pero la justicia no olvida. Y cuando llega con el peso acumulado de cada día que la hicieron esperar. Comenten qué sintieron al imaginar a Maduro incapaz de sostener la mirada de nadie en esa sala. ¿Creen que esta imagen es el principio del fin para otros jerarcas? Compartan esto, que llegue a cada venezolano en cada rincón del mundo. Maduro entró hoy a esa corte como alguien a quien le quitaron todo menos el miedo. Cilia entró como alguien que finalmente entiende que nadie vendrá a rescatarla. Ambos enfrentan décadas de prisión. Ninguna cadena de WhatsApp va a alterar eso. Ningún operador político va a revertir lo que se está construyendo en ese tribunal. El sistema judicial estadounidense va a procesar este caso paso a paso, audiencia tras audiencia, prueba tras prueba, sin atajos y sin marcha atrás. Y algún día, Venezuela tendrá tribunales que funcionen con esa misma independencia feroz. Ese día ya no es una fantasía, se puede ver desde aquí. La imagen de Nicolás Maduro demacrado, vencido, encorvado bajo un uniforme que le queda grande en una corte de Nueva York, va a quedar grabada como el fotograma final de una era que se creía eterna. La arrogancia cobra, la impunidad vence, y la justicia, por más que la demoren, llega arrastrando consigo el peso exacto de todo lo que se le debía. Soy Laura Salazar y esto fue Punto de Quiebre al Minuto. Los espero en la próxima emisión. Cuídense, compartan y recuerden, Venezuela merece un futuro mejor, y juntos lo vamos a construir.